Bueno, doctor, bienvenido. Y sabes que me apareció tu... ¿Te acordás del contador ese que me mandaste? A ver dónde quedó el doctor. Está tratando. Estaba conectado. No me diga que se cayó su conexión. Acá, Ahí ya está. estamos. Bien, bien. Solucionado. ¿Qué Solucionado. tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos acá desde Buenos Aires. Muy contento y también apenado porque se nos fue el muñeco Gallardo, pero Que lo ponga ahí cerca, levanta esto. contento por todo lo logrado en los últimos años. ¿Cuánto tiempo tengo para disertar, para hablar? Tenemos 40 minutos, doctor. 40 minutos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Vamos por acá. ¿No? Muy bien. Ahí vamos a ir. Se ve bien, ¿no? Sí, Se ve bien todo. sí, se ¿Sí? ve bien, doctor. Se ve Perfecto. el power. Perfecto. Bueno, este es un material que les voy a compartir que tiene que ver con el aumento de las adicciones en cuarentena, en este tiempo tan especial que nos tocó vivir de la pandemia. Tengo un centro de salud mental acá en Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y realmente es cierto que ha aumentado todo tipo de adicción durante el tiempo de la pandemia. Aún personas que habían dejado de consumir volvieron a hacerlo, y otros tomaron distintos tipos de adicciones, como el alcohol, las drogas, pero no solamente eso, sino mucho de jueguitos, los juegos electrónicos, y toda una serie de cuestiones, ¿no?, que han producido esto, potenciando aún la cantidad de adictos en el mundo. Hoy tenemos una pandemia de adicciones. Sabíamos desde un principio los médicos que la pandemia del coronavirus iba a resolverse en 2 años, 3 años, eso lo sabemos de siempre, pero que las secuelas psicoemocionales, producido por todo lo que hemos estado viviendo, iba a traer una pandemia de salud mental durante muchos años, y esto afectaba también a el aumento de las adicciones. Muy bien, lo que ustedes están viendo ahí es un cerebro. En el cerebro se producen las funciones mentales, es decir, durante mucho tiempo el cerebro fue el órgano menos estudiado, menos conocido, porque no existían instrumentos, máquinas, que nos permitían estudiar el cerebro en las personas vivas. Hoy en día, con las resonancias magnéticas funcionales, otras técnicas, seguramente ustedes lo han visto o han sido partícipes de estas técnicas, hoy podemos ver el cerebro en funcionamiento, de tal manera que hoy podemos saber qué áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando pensamos, cuando nos emocionamos. También podemos ver qué área del cerebro se pone en funcionamiento cuando guardamos un recuerdo. Aún aquellos que son espirituales, que son cristianos, hoy se sabe qué áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando oramos, cuando rezamos, meditamos. Es decir, el avance de la neurociencia, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro humano, ha avanzado dramáticamente en los últimos años. De todas formas,
sabemos muy poco de este órgano que durante tantos siglos y años fue algo totalmente misterioso. Por eso hay tanto estigma, ¿no?, con el tema de la mente, del cerebro, de la psicología, la psiquiatría, porque normalmente las personas no tienen problema de ir al gastroenterólogo, al cardiólogo, entre otros especialistas, pero cuando a alguien le dicen tenés que ir al psicólogo o al psiquiatra, y ahí se complica. Ahí se complica el asunto. Pero más que todo porque se pensaba que los problemas en la salud mental solamente significaba estar loco. Y esto ya es un estigma viejo que no tiene que ver con la realidad. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, esto lo voy a pasar. Vamos a pasar. Muy bien, vamos a ir a la neurociencia y adicciones. ¿Por qué esta figura? Esto puede ser el cerebro de un adicto, de una adicta, de una persona que está ahí preocupada tal vez o sufriendo lo que ellos denominan el bajón, luego de 2 o 3 días de consumo sostenido, al cual llaman giras. Luego las personas quedan en un estado de muchísimo desgano, falta de energía, y es todo una suerte de depresión. También, aunque muchas personas no lo crean así, los adictos sufren mucho, muchísimo. Yo no he visto ningún adicto, y no me refiero solamente a las drogas, al alcohol, sino también a la pornografía, al juego patológico, toda aquella acción la cual ya se convierte en una acción compulsiva. Eso sería la definición de una adicción. Una acción compulsiva, algo que no puedo dejar de hacer, que lo hago repetidas veces, aunque sé que me hace daño. Eso sería, de alguna manera, una definición de adicciones, o de adicción. A ver si puedo ir. A ver, vamos acá. Vamos a esta definición entonces. La adicción se define como una enfermedad crónica del cerebro con una recaída caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias, hábitos, a pesar de las consecuencias nocivas para la persona. Se considera una enfermedad del cerebro porque las adicciones lo cambian, modifican su estructura y su funcionamiento. Qué interesante. Miren, esta definición es una definición médica, bien médica de lo que es una adicción. Entonces, primer punto importante, es una enfermedad crónica del cerebro. Esto significa que un adicto no es una mala persona, que no es un vago, que no es un delincuente, que no le importa nada, que no le importa la mamá, el papá y tantas otras cosas, aunque hay personas adictas que lamentablemente caen en la delincuencia, pero normalmente no es el gran porcentaje. En el siglo pasado, en el siglo XX, se asociaba a la adicción, básicamente de las drogas, con la delincuencia. Entonces, un adicto, un delincuente. Hoy esto ha cambiado. Un adicto es una persona que tiene una patología en su cerebro, enfermedad crónica, es decir, en el tiempo, cuando se instala una adicción, entonces allí se cronifica y existe una recaída. ¿Por qué? Porque el adicto va a necesitar una y otra vez volver a buscar el objeto de su consumo. Búsqueda. La búsqueda del adicto, cuando llega el momento en donde se despiertan las neuronas, que esto lo vamos a ver más adelante, aquellas neuronas que están tomadas por la adicción, es como que el cerebro es secuestrado por esta necesidad de volverse a drogar o tomar alcohol o cigarrillos, y lo único que le importa al individuo es salir a buscar la droga o ese punto de la adicción.
Y lo que les comentaba, por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias o hábitos. Hay una compulsión imposible de frenar cuando se instala esta necesidad. A pesar de las consecuencias nocivas para la persona. Miren, atiendo muchos adictos en el consultorio y yo no conozco primero ningún adicto que no sepa que se está haciendo daño, que se va a matar, que le está haciendo daño a la familia. Le digo la verdad, muy poquitos adictos, muy poquititos tienen esta conciencia. Pero a pesar de ellos no lo pueden frenar, porque es una cuestión química. El cerebro está alterado, como dice en el párrafo inferior, es una enfermedad que ha producido una modificación en la estructura y en el funcionamiento del cerebro. Esto es mucho, que modifiquen la estructura de un órgano, y les digo que es bastante, y el funcionamiento de este. Estos cambios pueden durar largo tiempo y llevar a comportamientos peligrosos para sí mismos y para los que los rodean. Podemos entonces afirmar que las adicciones son una enfermedad cerebral en un proceso de evolución crónico en donde existen personas más vulnerables al consumo que otras y que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Fíjense entonces lo amplio que tiene la temática de las adicciones y cuántos aspectos tienen que ver con este tema. Biológicos, claro, porque hay cambios biológicos, neurofisiológicos, cambios psicológicos que tienen que ver con el comportamiento, sociales, ustedes lo saben, lo vemos en Argentina, todo lo que pasa con el tema de las drogas, y también espirituales, no menor. La persona pierde a Dios de alguna manera. Su cerebro está tan alterado, su espíritu está como encadenado, lo cual no puede desarrollar una vida espiritual como quisiera. Las adicciones impactan en el cerebro, entonces. Cuando una persona inhala cocaína, o fuma un cigarrillo de tabaco, o fuma un cigarrillo de marihuana, básicamente acá tenemos vías de entrada, la nasal, la bucal, pero también el LSD, la pepa, la famosa pepa que viene en una especie de sellos, también se la colocan en el ojo. Hay otros que también pueden, la cocaína en los genitales. Bueno, hay muchísimas cosas, pero básicamente a nivel inhalatorio y a nivel bucal. Cuando la persona aspira, consume una sustancia, va a viajar por la sangre, estos son nervios, pero no se está graficando acá los vasos sanguíneos, acá hay algunos, pero a través de los vasos sanguíneos, la droga va a llegar al cerebro. En este caso, las drogas químicas como el alcohol, la marihuana, la cocaína y demás. Pero si una persona está mirando pornografía, que es muy adictiva, tanto como la cocaína, entonces la imagen va a llegar al cerebro a través de las vías nerviosas. Es otra forma de estímulo. Interesante esto. Es decir, las personas que consumen alcohol y demás van a través de los vasos sanguíneos, va a llegar, porque la van a absorber, va a llegar a sus pulmones y demás, pero cuando alguien ve pornografía o, a ver, la comida, ojo con la comida es una adicción, perdón, la comida es riquísima, así que no es una adicción. El problema es un exceso compulsivo, hay personas que no pueden frenar. El otro día estaba en una reunión, y ¿no? Una reunión, había muchas personas, y veía una chica
que comía y comía y comía y comía y no paraba de comer. Eso era compulsivo, se estaba drogando porque tal vez tiene baja autoestima, y una manera de poder soportar el hecho de estar en una reunión social puede ser una fóbica social, una persona que tiene miedo de estar en medio de personas. Entonces ella se drogaba a través de los alimentos, los dulces, hidratos de carbono. Entonces, droga puede ser la comida, todas aquellas cuestiones que tienen una cuestión que no podemos frenar, pero también el pan es un químico, entonces va a impactar en el cerebro y el cerebro se puede volver adicto al pan. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. Definición de droga. Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Acá estamos hablando de drogas, como el caso de la cocaína, marihuana y otras, y también del alcohol. Recuerden, el alcohol es una droga. Una droga es toda sustancia que introducida en el cuerpo va a producir un cambio en el cuerpo y básicamente un cambio en el cerebro. Por ejemplo, el café, el cual me encanta, el café me encanta, pero el café es una droga, tiene cafeína, es estimulante. Si me excedo tomando café, entonces puede ser que sea un adicto al café. ¿A quién le gusta el chocolate? A mí me gusta el chocolate. Muy bien. Está bien. El chocolate aumenta muchísimo la dopamina, es un gran estimulante, es una droga. Va a llegar al cerebro y lo va a estimular. Si me como 5 chocolates, bueno, ahí tengo problemas. Entonces, muchísimas plantas o alimentos o determinados minerales o comida que tiene un efecto sobre mi estado de ánimo, eso es una droga. Alucinógenas, por ejemplo, el LSD, que le dicen pepa, va a producir alucinaciones en donde la persona por ejemplo, ve monstruos o siente serpientes en el cuerpo. Tengo pacientes que bajo los efectos de alucinógenos, hongos, bueno, el LSD, los hongos, por ejemplo el floripondio y otros, que están muy de moda, la ayahuasca, van a estados alucinógenos donde ven muchísimas cosas que normalmente no vemos, escuchan muchas cosas, y algunos dicen que se pueden volver viajes muy, muy difíciles, muy complicados. Se conoce como droga blanda aquella que tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva, como la cocaína y la heroína. Pero esto no significa, ni es una carta abierta para el tema del cannabis o marihuana. Sí es una droga que se define como neurotóxica, y esto lo quiero dejar muy claro. Obviamente que si la voy a comparar con la cocaína, la heroína, por supuesto que no va a tener ese efecto tan nocivo como aquellas, pero eso no la hace a la marihuana, a la cannabis sativa, una plantita linda, que tiene que ver con la tierra, que me acerca a la naturaleza, todo ese marketing que tiene la marihuana encima, que obviamente hay alguien que invierte fuertemente para que la marihuana tenga esta suerte de buena prensa. Hay gente muy, muy, muy fuerte económicamente en el mundo que financia todas estas campañas. Entonces, ¿la marihuana es mala? Sí. ¿Es buena? No. ¿Ayuda para algo? Tampoco. Algunos por ahí está pensando con el tema de la marihuana medicinal, ¿no? El cannabis medicinal.
sí, pero no es un cigarrillo de marihuana, ¿no? Es decir, nadie se va a drogar con una gotita o con una pomadita. Acá estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que se usan medias verdades para lograr la legalización de la marihuana, como en Uruguay, que lo están pagando carísimo, carísimo. Me ha tocado ir varias veces a Uruguay, y es un desastre desde que han legalizado la marihuana, en todos los sentidos, en los chicos, en la educación, falta de capacidades cognitivas. Entonces no es que no pasa nada. Tengamos cuidado con esto. La marihuana sí es nociva para el cerebro humano. Muy bien. A ver acá. Muy bien. Acá vamos bien a la neurociencia. A ver, a ver. Acá donde dice núcleo accumbens, en esta zona, y por aquí que está la amígdala, que es un núcleo neuronal, no las glándulas que están en el cuello, en la garganta, en el cuello. Este núcleo accumbens, estas neuronas tienen que ver con las sensaciones de placer. Cuando tenemos una sensación de placer, las neuronas del núcleo accumbens están en funcionamiento, estimuladas. Aquí, a ver, vamos a ver por aquí, hay un área que, como les decía, se llama amígdala, que tiene que ver con el lugar en el cual se sintetizan las emociones. Las emociones no es un humo, no es el espíritu tampoco. Las emociones no es una nube. Las emociones son sustancias químicas. Cada vez que vos te emocionas, tus neuronas están sintetizando determinados químicos neurotransmisores, como la serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA, opioides, hay muchísimos. Pero cada vez, por ejemplo, que vos sentís placer, es porque las neuronas de aquí están produciendo mucha dopamina. Y esto tiene que ver con la adicción. Porque la adicción es estos hábitos o sustancias que provocan el placer en las personas, lo que hacen es estimular a las neuronas del núcleo accumbens. A ver, voy a ver si tengo acá, a ver cómo puedo salir de acá, a ver si tengo otra imagen, dejar de compartir acá. A ver si tengo otra. ¿No? Segundo. ¿No? Muy bien. ¿Se ve bien la neuronita? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Neuronas, que ustedes lo han estudiado en el colegio. En nuestro cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas, entre 86.000 millones y 100.000 millones. Les puedo asegurar que es muchísimo, ¿no? Hay 100.000 millones de galaxias en el universo. Y hay muchísimas estrellas en nuestra galaxia, 100.000 millones. Es decir, tenemos un universo en nuestro cráneo. Ahora, las neuronas son la unidad funcional, las células que componen el cerebro. Entonces, aquí, donde dice núcleo, aquí están los genes, el famoso ADN, lo que trae la información de nuestros antepasados. Esta información del ADN le da órdenes a la neurona para que produzca determinadas proteínas que van a producir determinados químicos, como la dopamina y serotonina y demás.
Aquí lo que ustedes ven se denomina dendritas, con los cuales las neuronas se comunican con otras neuronas, y aquí es el axón, y este es el final de la neurona. ¿Por qué les cuento esto? Porque cada vez que alguien consume drogas o un hábito activo, esa información que les contaba, que se percibe a través de los 5 sentidos, o el olfato y el gusto, esa información, cuando llega a las neuronas, son pulsos electroquímicos. Nuestras neuronas, nuestro sistema mental, es un sistema electrónico, electroquímico. Por eso producimos un gran campo electromagnético. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona está... vamos a poner un ejemplo. Una persona consumió cocaína, la sustancia, cuando llega ya a las neuronas, va a llegar como un pulso eléctrico, electroquímico. Y entonces las neuronas comienzan a enfermarse o son tomadas por esa sustancia o ese hábito. Es decir, esta puede ser una neurona ya adicta a la cocaína, por ejemplo. Entonces, si decimos que tenemos tantas cantidades de neuronas, el adicto tal vez tiene, o de hecho tiene, muchísimas neuronas adictas a la cocaína. Ya está acostumbrada a vivir, alimentarse, necesita la cocaína. Ya se ha vuelto dependiente de la cocaína. Necesita volver a consumir para sentirse bien. Por eso, acá en lo que les contaba, cuando esta neurona se despierta y necesita de esa sustancia, va a despertarse y la persona va a tener unas ganas irrefrenables para volver a consumir, y lo único que va a estar pensando es en consumir porque sus neuronas se lo están pidiendo. Y les puedo asegurar que la pasan muy mal, que ya no los detiene nada ni nadie. Bueno, a ver, vamos por acá. Muy bien. Seguir avanzando. Acá podemos ver esto. Bueno, esto ya lo vimos. Esto lo estamos viendo. A ver si hay otra imagen acá. Muy bien. Vamos a quedarnos con esta imagen. Ahí. ¿Qué pasa? Esta es una área emocional, este es el área del lóbulo frontal con el cual pienso, razono, tengo sentido común, elaboro ideas, estudio, memorizo. Básicamente con las neuronas del lóbulo frontal llevo adelante todo ese tipo de procesos. Pero el núcleo accumbens, aquí, miren, tiene funciones: recompensa, gratificación, placer, euforia, motricidad fina, compulsión y perseverancia. Disculpame, Y pero no estoy viendo Perdón, la imagen. a perdón, ver, doctor, no está transmitiendo la imagen. a ver. Vamos a volver. Me parece que me olvidé de compartir, la estaba viendo yo solo. A ver. Ahí. Deme un segundo. Perfecto, ahí está. Ah, vemos la A anterior. ver, era otra, sí. Déjenme ver. Está. Acá está. Ahí, ahora sí. Vías de acceso a la dopamina. Sí, ahí se ¿Se ve. ve? ¿Se ve? Sí. Muy bien, acá. Entonces, núcleo accumbens tiene función de recompensa, gratificación, placer, euforia, motricidad fina, compulsión y perseverancia. Este núcleo accumbens, estas neuronas están totalmente ya tomadas por la cocaína. Vamos a usar el término de la cocaína. Muy bien, entonces el cocainómano va, el cual es un depresivo crónico,
un cocainómano, un adicto en general, es una persona con profundos vacíos existenciales, profundos dolores del alma. eh, Son personas que descubrieron en la droga o en ese hábito la manera de sobreponerse a sus dolores, sus heridas emocionales, que de otra manera no las pueden llevar, ¿no?, adelante. Entonces, cuando alguien consume cocaína, lo que siente es placer, euforia. Si es una chica que tiene baja autoestima, que fue abusada, o que les cuesta relacionarse, bueno, probó la cocaína, o por ejemplo este caso que les contaba de esta chica que comía dulces compulsivamente en esta fiesta, entonces ella usaba la torta de chocolate como cocaína, porque no tiene la capacidad de poder soportar la presión de estar entre gente. Entonces eso le da euforia, placer, y este núcleo accumbens es el encargado de generar todas esas cosas. El punto es que luego esta información viaja hacia el lóbulo frontal y entonces estas neuronas empiezan también a pensar cómo, o estas neuronas también comienzan a estar adictas a la droga. Entonces, con esto podemos entender por qué muchas personas, muchos papás vienen y me dicen en el consultorio: mi hijo cambió, mi hijo no es el mismo. Desde que mi hijo se junta tal o con cual, desde que mi hijo ha empezado con la droga, mi hijo no es el mismo. Era bueno, era educado, estudiaba, correcto, pero ahora lo desconozco. Y sí, claro. ¿Por qué? Porque las neuronas de su lóbulo frontal, que tienen que ver con la moral y todas estas cuestiones que decíamos, ahora se ven modificadas también por la cocaína, en este caso. De tal manera que ya no piensa adecuadamente. ¿Por qué? Porque este sistema se comunica a través del neurotransmisor dopamina. Ustedes deben de haber escuchado el término dopamina, el neurotransmisor del placer, la euforia. Entonces, cada vez que esa persona consume cocaína, se va a producir un aumento de la secreción de dopamina y esa persona se va a sentir eufórica, con fuerza, con ganas, y esto lo va a transmitir acá, y también entonces va a cambiar su conducta, su manera de hablar, su mente va a estar más positiva, no va a estar más negativo. Esto al principio. Suena fabuloso. Al principio pasa esto. Pero luego el sistema se deteriora y aunque consuma lo que consuma, el individuo ya no siente los mismos efectos. Entonces, es una gran trampa. Empiezan, es verdad, es como que descubrieron la solución a sus problemas emocionales. ¿Por qué estas sustancias son prohibidas? Es porque la medicina, la ciencia determinó que estas sustancias son malas, que traen mayor cantidad de reacciones adversas que los beneficios. Hasta el año 1929 la cocaína era legal. La usó Freud, la usaba muchísima gente, la usaban. Habían pomadas de cocaína, la Coca-Cola ciertamente tenía cocaína, había muchísimo, pero cuando la comunidad médica se da cuenta que esta droga es nociva, dice: señores, no, vamos a prohibirla. Igual que el LSD, el ácido lisérgico, que a fines de los años 60 del siglo pasado, fue producida en un laboratorio y se quiso usar como anestésico. Pero también se vio que eran mucho más los efectos negativos, por lo cual también
se determinó sacarla del mercado y volverla ilegal. Con la marihuana también. ¿Por qué es ilegal la marihuana? ¿Porque la policía lo dice? No. Porque los médicos lo decimos. Porque los farmacéuticos, los farmacólogos, los biólogos determinan que la marihuana es neurotóxica y es dañina para el cerebro humano. Así que no es una cuestión policíaca, es una cuestión de salud mental. Mental, es un tema médico. Que después, lamentablemente por el consumo y tráfico, ¿no? El narcotráfico y demás, tenga que actuar la policía y todo lo que conocemos, es otro punto. Alguno por ahí dice, bueno, entonces legalicemos todas las drogas. Ustedes lo deben de haber escuchado, ¿no? Dice, no, vamos a legalizar todas las drogas, entonces así se acaba el negocio del narcotráfico. Eso es otra falacia, eso es mentira, eso es falso. Póngale que legalizamos la cocaína. Muy bien. ¿Y qué? Los narcos van a inventar otra droga o van a traficar con otra cosa, así que es exactamente lo mismo, y no va a disminuir nada, y va a ser peor, porque se va a fomentar más el consumo y demás. Muy bien, ya vamos a las preguntas, ¿eh? Preparen sus preguntas porque ahora vamos en un ida y vuelta. Y les voy a tomar examen también. No le dijiste a él, ¿no? ¿Van a tener examen? No, no se avisó nada. Ah, Yo mira. me retiro de la sala, nos vemos. Hay un chocolate de regalo, ¿no? Hay un chocolate. Ah, bueno, me quedo entonces. Ah, está bien, viste qué rápido, una torta de chocolate. A ver, vamos acá. A ver. Ahí, miren. Miren esto. A ver. Ahí. No, la próxima. A ver. Ahí. ¿Ven ahí? Cerebro normal. Este es un corte, así se estudia el cerebro por cortes. Cuando alguien fallece, se saca el cerebro y se corta en rodajitas finitas y se va estudiando dónde estuvo el problema. Bueno, este es un cerebro normal. Y este es el cerebro de un cocainómano. Bien. Miren lo que es esto. En este caso, bueno, el daño es muy profundo, ¿no? No significa que todo cocainómano va a tener este tremendo daño, pero va a haber daños. Claro que es una cuestión médica, claro que tiene que estar ilegalizada, porque produce esto en el organismo. A ver, vamos a ver alguna otra imagen. A ver si tengo por acá. A ver, vamos a esto. Esta. Muy bien, ahí. Ahí. Cerebro normal. Todo esto es el parénquima, el tejido neuronal, el tejido, ¿sí? Y este es un cerebro de un fumador de marihuana. Miren ustedes. Entonces cuando yo escucho, no, la marihuana es buena, es una plantita y no sé qué, esto que el otro, digo, ay, ay, ay. Son malos, ¿eh? Son malos para destruirle el cerebro, la mente a nuestros hijos. Porque un chico con este cerebro, más o menos, ¿no? No todos van a tener estos daños, pero sí hay daños. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a un adolescente, a un puber, a un joven que estudie? Si para estudiar necesita el cerebro, necesita un cerebro en las mejores condiciones para estudiar, para hacer deporte, tomar buenas decisiones, estar motivado, todo eso lo hago con mi cerebro. Razonar, guardar las leyes, la moral. Necesito el cerebro para eso. Ahora, ¿cómo le puedo pedir a un joven o a alguien que fuma marihuana que sea un buen estudiante, que vaya a la universidad, que haga deporte, ¿no? Lo discapacito. Entonces, si vamos al aspecto
social o psicosocial de este tema, obviamente que está impulsado por grupos poderosos, financieros, internacionales, políticos, porque hoy las drogas son una manera de dominar a los pueblos. Se ha usado muchas veces en la historia, ¿no? Es un arma de guerra geopolítica. Es muy difícil que nos vuelvan a poner los barcos y nos invadan con barcos, pero nos mandan cocaína, marihuana, nos mandan todo lo que ya sabemos de este tipo de cosas y otras, y entonces actúan directamente sobre el cerebro de nuestros hijos, nuestros niños, y logran el mismo efecto. En 1800, si no me equivoco, 1829, y después cerca de 1850, hubieron dos guerras llamadas las guerras del opio. Inglaterra contra la China. ¿Por qué fue esta guerra? Porque los ingleses que dominaban la India tenían producción de opio. Y ellos querían introducir el opio al mercado chino. El emperador chino se opuso, porque obviamente una droga, la dormidera, iba a destruir el cerebro de la población china. Y nuestros amigos, los ingleses, le hicieron dos guerras a China, logrando a través de un tratado introducir el opio en la China. Por lo menos los chinos perdieron un siglo, siglo y medio de desarrollo económico, social y todo lo demás por esas guerras del opio. Entonces, no es así nomás, no es solamente un tema de salud pública, sí, es un tema de salud pública. ¿Es un tema de salud asistencial? Sí, es un tema de salud asistencial. Pero no podemos dejar de entender que también es un arma de control poblacional y para mantener el status quo dominante. Entonces, nos encontramos una cuestión muy, muy, muy compleja. A ver, por acá. ¿Cómo vamos con el tiempo, Ariel? Bueno, me rebautizaste, ¿eh? Desde hoy A me ver, estoy diciendo Ariel y soy Alfredo. Eso para ver si estabas atento. Yo para ver si vos estabas bien atento también. Bueno, estamos ya, ¿eh? Estamos en ¿Ya el estamos? tiempo. Sí. Dale, dale. Te muestro un par de imágenes más. Ahí. Bueno, otra vez. Esto es... Este es el cerebro de una persona normal de 43 años y este es el cerebro de una persona alcohólica de 43 años. Miren los cambios, ¿eh? Miren. Este es un cerebro de alguien que consume pornografía, también hay daños, hay muchos daños, neuronales. Videojuegos, está estudiado que pueden ser muy buenos, es decir, los chicos con esto se van a poner muy contentos, pero no es que son nocivos para el cerebro humano. Lo que es nocivo es el exceso, como todo, pero sí ayudan a una mayor integración de las neuronas y demás. El problema es cuando el chico baja su rendimiento académico, no quiere ir a jugar o estar con amigos, ese es el grave problema. Y para finalizar, ahí, les contaba de la obesidad, que es una adicción. Miren cómo también, en base al cerebro normal, este cerebro, cuando aquí ustedes ven rojo, es porque se está consumiendo glucosa y está lleno de energía y está en pleno proceso de trabajo. Un cocainómano, miren, prácticamente no hay energía, hay menos funcionamiento, y miren el obeso. También. Depresión, ¿eh? Esto trae depresión. Para que ustedes vean que es una cuestión muy química.
La buena noticia es que se sale de la adicción, que no es necesario ser adicto. Hoy en día el hecho de que el adicto lo es para siempre no tiene un asidero científico. Hoy sabemos que hay un proceso que se denomina neurogénesis, en el cual permanentemente están naciendo nuevas neuronas. Tenemos un jardín del Edén en el cerebro, lo cual, si la persona deja de consumir esas neuronas que ya han o tomadas por la droga o demás, se mueren o son dejadas de lado por nuevas conexiones neuronales sanas, de neuronas que no están contaminadas por la droga o el hábito. Significa que desde la medicina, ese concepto de que uno es adicto hasta siempre no tiene asidero científico hoy en día. No tiene asidero científico. ¿Una persona puede dejar de ser adicta? Sí. En términos neurofisiológicos, sí. Sí se puede. ¿Puede recuperar funciones cognitivas, intelectuales, emocionales, de conducta que había perdido? Sí, puede. A través de un concepto que se denomina la neuroplasticidad, en la cual el cerebro permanentemente se está rearmando como si fuese plastilina. Entonces, el cerebro siempre está cambiando. Hasta el día que nos vayamos de esta tierra, no importa la edad que tengamos, siguen naciendo nuevas neuronas y siguen produciéndose nuevas conexiones neuronales, lo cual las capacidades cognitivas y demás las podemos mantener hasta cualquier edad. Por eso hay que entrenar la mente, alimentarse bien, hacer deporte, vivir con bajos niveles de estrés. Entonces, una vida bien, porque miren, no creo que muchas personas se les ocurra trabajar sobre su salud mental. No creo, ¿no? Sí, en forma preventiva. Pero ¿cómo prevengo mi salud mental? Y bueno, con lo que les dije, dormir bien, bajos niveles de estrés, y bueno, por eso es un entrenamiento. Pero volviendo al tema de las adicciones, un buen tratamiento, el individuo sale adelante. Ya no es tan necesario internar al individuo en un centro de rehabilitación durante un año y medio. Ya no es tan necesario internarlo en una granja. No digo que no sirva, ¿eh? No estoy diciendo que una cosa sí, una cosa no. Lo que les estoy diciendo es que con el avance de la farmacología, que manejamos determinados fármacos, y no es que tengamos un fármaco que lo va a curar de la adicción, pero tenemos fármacos que van a bajar la impulsividad del paciente, le van a quitar las ganas de consumir. Si está depresivo, tenemos medicación antidepresiva que lo va a poner en mejores condiciones anímicas, por lo cual ya no va a necesitar consumiendo esa sustancia que necesitaba como psicoactiva. Tenemos medicación donde bajamos la impulsividad del paciente, donde lo ayudamos a dormir, de tal manera que el individuo puede descansar. Entonces, hoy en día la farmacología nos permite y nos ayuda a mitigar el síndrome de abstinencia del paciente adicto, porque el síndrome de abstinencia es cuando dejó de consumir y la pasa muy mal, y eso hace también que vuelva a consumir. Entonces la farmacología, muchos me dicen, doctor, pero usted me da una medicación y me hace cambiar una droga por la otra. Entonces yo le digo, dale, no te pases de chistoso, porque no es lo mismo un medicamento que yo te recete con farmacovigilancia y otra cosa es que vos te fumes un cigarrillo de marihuana o te tomes un papelito de cocaína, ¿no? Y se ríen, se ríen. Entonces, ¿hoy los tratamientos mejoraron? Sí. Hoy la farmacología ayuda muchísimo, sí.
¿Va a estar dopado? No. ¿Se va a volver adicto a la medicación psiquiátrica? No. Esa es otra falacia, mentira, estigmatización. Doctor, usted me va a medicar y me voy a volver adicto a esto. Le digo, no, porque imagínate que yo te voy a dar un medicamento para que vos te vuelvas adicto. ¿No? ¿Tiene sentido común? No. No puedo. ¿Cómo le voy a dar un medicamento? Si es un medicamento. Entonces, ¿la medicación psiquiátrica produce adicción? No. La única que produce adicción, y tengan mucho cuidado, es con las benzodiazepinas, el famoso clonazepam, el famoso Alplax, alprazolam, el famoso lorazepam. Todo el mundo se automedica con esto, seguramente ustedes no, pero por ahí conocen a alguien que no podía dormir o estaba muy nervioso y la abuelita, la mamá, la tía o la vecina le dijo, ¿por qué no te tomas una pastillita de clonazepam? Esa droga es la más peligrosa que nosotros tenemos. La adicción al clonazepam, al Alplax y a las benzodiazepinas, les puedo asegurar que me cuesta más sacar a esa persona de esa adicción que de la cocaína u otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Puede salir un adicto para siempre adelante? Sí. Ya. Hasta ahí. Vamos, si te parece bien, Alfredo, abrimos a preguntas. Ratito, vos me Perfecto. decís el tiempo igual, ¿eh? Perfecto, perfecto. Hay preguntas, a ver si fueron escribiendo en el chat o quieren hacer las preguntas, quieren habilitar su micrófono. A ver, Manuel, por favor. Tenés que habilitar tu micrófono, Manuel. Sí, buenas noches. Eh, Gracias, doctor, por todos estos conceptos. ¿Qué pasa con los conductos para llegar hasta el cerebro? ¿También los afecta? Sí, sí, claro. Ramón, buenas noches. Sí, sí, Buenas noches. la úlcera, la gastritis, la úlcera producida por el consumo de cocaína, el tabaco produce daños en los pulmones, en la garganta, mucho cáncer de garganta. No solamente en las personas que consumen tabaco, sino en aquellos que consumen marihuana. Esto no lo dicen. También predispone al cáncer de garganta, de labio. Después las fosas nasales producen toda la mucosa, también se pierde. Hay daños en el hígado, en el riñón, en el corazón. La cocaína aumenta la presión arterial, puede generar un aneurisma, hipertrofia ventricular, hipertensión arterial. Sí, son varias las consecuencias. También. ¿Y el tiempo de abstinencia, doctor? En ese tiempo de abstinencia, Ahí es donde medicamos. Ahí es que con la medicación prácticamente hacemos desaparecer el síndrome de abstinencia. Porque el síndrome tiene que ver con ansiedad, insomnio, irritabilidad, impulsividad, y con la medicación podemos mitigar muchísimo el síndrome de abstinencia. gracias, doctor. Gracias. Bien, Dino, por favor, y yo después voy a leer una pregunta del chat. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlos a todos. Doctor Ciani, ¿cualquier tipo de adicción genera una modificación física en el cerebro? Y claro, sí, cualquiera. Vos sabés que para mi cerebro, para nuestro, ¿no? Cualquier tipo de adicción es exactamente lo mismo. No va a discernir si es cocaína o un tragamonedas. O sea que cuando alguien juega en
el casino, en el bingo, y cae, o se ven las lucecitas, todo eso es como un estado fuertísimo que llega por la audición y por la vista, y eso va inmediatamente al cerebro y produce cambios químicos, y produce también daños en el cerebro en sí mismo. Siempre va a haber daños, porque hay cambios en la morfología de las neuronas. Y eso te estoy hablando de al ver un tragamonedas, ¿no? De todas maneras, Dino, hay adicciones mucho más nocivas, van a producir ya daños, como vimos, más anatómicos, neuroanatómicos que otros, como vos viste, el alcohol, la cocaína, la marihuana. Pero acordate que siempre va a haber acciones a nivel de las neuronas, cualquiera sea la adicción. Doctor, una cosita más. Bueno, en verdad era dos, porque si hay una modificación física, al dejarse ese químico, aquello que sobreestimula el cerebro y lo está haciendo tanto mal, y en las fotos vimos que los daños son terroríficos, por lo menos para mí. Usted mencionó que el cerebro es capaz de como que autorregenerarse. Y otra cosa, perdón, la última sería, y no lo molesto más, le doy lugar a los demás. Los que sufren de insomnio, yo tengo muchos problemas para dormir. Los que sufren de insomnio, aquellos que tienen problemas de depresión o un estrés muy alto, ¿se puede comparar con los cambios que se producen en el cerebro con un adicto? ¿Es algo similar? ¿Podría ser? ¿Genera tanto daño como una adicción? Aquel que no puede dormir bien, aquel que está muy estresado, aquel que está muy deprimido. Te felicito, Dino, excelente. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. El estrés es nuestro peor enemigo. El máximo enemigo, el top del top del top de nuestros enemigos, del enemigo de nuestra salud mental es el estrés. Que se manifiesta, como bien vos dijiste, con insomnio, irritabilidad, sensación de estar cansado todo el día. Y sí, los daños en las neuronas son importantes. Son importantes. El estrés es nocivo. ¿Sí? Sí, sí. No te puedo decir si es peor una cosa u otra, pero te digo que el estrés es nuestro amigo, porque mira, seguramente de los que estamos aquí, no lo sé, pero seguramente o no, hay muy pocos adictos a algo, pero que todos estamos bajo la amenaza del estrés, eso estoy seguro que prácticamente todos. Y sí trae daños, y puede traer depresión. De hecho, trae depresión, trastornos de ansiedad, y despierta patologías psiquiátricas que estuvieron dormidas hasta ese momento. Perfecto. Leo, a ver, Loína, por favor, está levantando la mano, y luego leo una preguntita que quedó acá en el chat. Sí, buenas noches. Excelente presentación. Muchas gracias por este tipo de información. Yo tengo una duda sobre problemas físicos y cómo darle seguimiento, dónde puedo encontrar información bibliográfica sobre el manejo de la anestesia, o sea, con fármacos, ¿no? En el caso, por una punción lumbar, pues hubo una fuga de líquido cefalorraquídeo, y lo que preocupa es la parte neuronal, porque aparte de todas las sintomatologías del dolor extremo de cabeza y demás, se perdió esa conexión neuronal en el grado de que se invertían palabras, cifras, cantidades, se olvidaban cosas. ¿Hay alguna referencia de qué relación tiene esto con la desintoxicación de la anestesia o esta pérdida de líquido cefalorraquídeo? Mira, no sabría decirte porque no conozco el cuadro,
no sé qué le dan algún opioide, le dan morfina, ¿qué le dan de anestésico? Tenés que Eloína, tu activar tu micrófono está micrófono, apagado. por favor, Eloína. Perdón, que solamente café como una adicción y agua. Pero de anestésico, ¿qué le dan? ¿Mande? ¿Qué le dan de anestésico? Ah, ¿Alguno? desconozco qué fue. O sea, fue de cirugía y pues se contaminó el organismo obviamente por la anestesia y para desintoxicarse fue solamente agua. Ujú. Bien. Pero bueno, el anestésico sí, los opioides, la morfina, el tramadol, el famoso tramadol, eso trae adicción y daña. Pero si la persona tiene mucho dolor, bajo vigilancia médica se da. Ah, ok. Bien. Gracias. Acá pregunta Vivian, ¿qué pasa si una persona debe tomar risperidona, ácido valproico y clonazepam? Y solo toma el ácido valproico. Bueno, si fuese mi paciente, ya te estaría retando. Porque si el doctor, el médico, te da todas esas medicaciones, es porque las necesitas. Aunque te parezca mentira, a nosotros no nos gusta medicar, ¿eh? Y somos felices cuando le sacamos la medicación a las personas y le damos del alta, porque para eso estudiamos. Pero si el médico te dijo que tomes la medicación, tomala o avísale que no la estás tomando, porque él va a ver por qué y ajustarte el tratamiento. Tengan mucho cuidado con los tratamientos psiquiátricos. Yo sé que hay mucho estigma, sé perfectamente que trae mucho miedo y demás, pero es muy delicado, ¿eh? Muy delicado, por eso con confianza consulten a sus médicos. Bien. Pablo pregunta, ¿la personalidad de una persona puede disponer en menor o mayor medida una adicción? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay personalidades como borderline o fronterizos, o los pacientes narcisistas, psicópatas, sí, sí, el esquizoide, el esquizofrénico también, es un psicótico, predispone al cigarrillo, básicamente, pero sí, hay determinadas personalidades que favorecen que ese individuo se vuelva un adicto. Sí, sí, claro. Perfecto, bien. Andresa pregunta, buenas noches, excelente explicación. Ah, no, ese es solamente saludo. Gracias, Andresa, desde el Rotary Club de Pilar Ñembucú. Lisandro Fretes, ¿cuál sería la medicación para los adolescentes y la adicción a los aparatos celulares? Si la descubrís, avísame, porque así se las doy a mis hijos. Ay, Dios. Bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es eso? No sé qué le podemos dar, ¿qué les parece? No sé, no lo sé. ¿Qué sé yo? Pero bueno, sí, pero el problema con los celulares los tenemos todos, ¿eh? ¿Qué podemos Todos. tomar nosotros? Ah, también, por eso te digo. Yo no puedo dejar el Por celular. eso, por eso te digo. Bien. Por eso. No, vos sabés que es muy adictivo, ¿no? El Sí. ruido, el sonido, la luz, ¿no? Cada vez que se prende, todos esos son estímulos. Y el hábito que tenemos de inmediatamente, si tenemos un espacio libre, tomarlo, sí, nos volvemos adictos, ojo. Sí, sí. Lo mejor es dejarlo por ahí en silencio, y yo lo dejo lejos de mi cama, o cuando tengo la compulsión de volver a agarrarlo, me resisto, pero bueno, es todo un tema. Es un tema. Bien, sería muy importante contar con el material. El material lo vamos a subir al canal de YouTube de Rotary Club Resistencia Oeste. Pueden buscarlo así. De paso los invito a que se suscriban al canal y allí vamos a estar subiendo los materiales.
A ver, saludos Andresa, excelente doctor. Sonia deja saludos. Muy bien explicado, doctor, de parte de Janina y Marcelo. Excelente presentación, muchas gracias. Lisandro también. Felicitaciones, doctor, gracias por la presentación. Ahí dejaron el link del canal de YouTube. Así que bueno, esas son las preguntas que teníamos. No sé si... Perdón, Alfredo, creo tanto, que Manuel Sosa quiere hacer otra pero pregunta y Eloína por también. eso, termino Dino. No sé si tanto Dino como Eloína y como Manuel quedaron con las manos levantadas desde hoy o quieren hacer otra pregunta. Dale, Manuel, adelante. Doctor, ¿a su consultorio llega el enfermo o llega un pariente pidiendo ayuda? No, normalmente viene el familiar con el paciente. Normalmente. También llegan las personas adictas, pero las que normalmente y mayor frecuencia vienen son las mamás con los hijos. Por eso siempre felicito a las mamás. Para mí son héroes y hay que felicitarlas y honrarlas. Porque nosotros los varones, Manuel, somos bastante rápidos para dejar los cachorros. Bastante rápidos. Y si son adictos, es como que nos lavamos más las manos. Tipo como que nos pegan a nuestra hombría, ¿no? Ayer justamente vino una mamá con un chico de 26 años que ya había venido antes de cocaína y le digo, ¿dónde está tu papá? Y le digo, señora, ¿dónde está su esposo? Y no, mi esposo no vino porque dijo que no quería venir. Ah, qué bien, ¿no? Sí, venimos de lejos, ¿verdad? No me digan. Y él tendría que estar acá, no usted. Porque el pibe es cocainómano porque hay una relación entre un padre ausente y la cocaína. Y usted sabe, señora, qué bien le hubiese hecho a su hijo que su papá esté acá. Tendríamos medio tratamiento hecho. Pero las heroicas mamás nunca cejan de acompañar a su hijo en cualquier circunstancia. Esta es una autocrítica varonil, ¿no? Nada más que eso, porque soy varón, así que me estoy autocriticando. Pero muy bien las señoras, muy bien las mamás, no se me agranden, pero bien. Perfecto. Bueno, Gracias por permitirme, Alfredo, es muy bueno. Gracias, no, doctor. por favor, Manuel. Bueno, y de paso un saludo a Eloína, que también hizo sus preguntas, que ella nos acompaña desde Ciudad de México, y a todos los compañeros, a Javier Ceballos también, a todos los amigos de diferentes ciudades que han estado presentes, a los integrantes del Rotary Club Resistencia Oeste, que fue el club organizador. Queremos agradecer a Marcelo Benato, que fue el nexo para poder contactarnos con el doctor. Así que, bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que salimos muy nutridos, contentos de recibir esta información y bueno, a cuidarnos todos, a cuidar a nuestras familias. Bueno, ahí les voy a compartir mis redes sociales. A ver, por acá. Siempre subo material de neurociencias, de este y otros temas. A ver. Bien, un segundo. Bueno, ahí tenemos una escuela de neurociencias virtual, muy sencilla, que tenemos cursos de operadores en adicciones, en salud mental, en liderazgo, counselors. Está muy bueno, pueden cursarlo a cualquier hora, en cualquier dispositivo, muy sencillo, y todo esto que estuvimos viendo, el tema de adicciones, en este caso de la neurociencia, ahí pueden escribir. Y acá tenemos mis redes sociales. Aquel que desee, o aquella que desee seguirme, con gusto, siempre estoy subiendo material. Así que bueno, muchísimas gracias, Alfredo, a todos, y hasta aquí, hasta aquí llego, hasta acá llegamos. Bueno, gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, entonces en las redes sociales podemos encontrar más información acerca de esos cursos, ¿no?
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo entonces en una próxima reunión. Alfredo, si me permitís, Sí, Dino. el doctor ya se fue. ¿Está todavía, Ah, doctor? sí, sí. No, ahí está, ahí lo veo. Tengo un saludo para usted de parte de Franco Quiroga, de la librería editorial Alianza, que había hecho unos libros para usted, que le mando un cálido abrazo. Son representantes de acá de Argentina. Bueno, yo quería agradecer a unos cuantos compañeros míos de estudio que también están participando de esta charla, que sublime, doctor, le agradezco en nombre de todos nosotros, me tomo ese atrevimiento, y le quiero comentar a todos los participantes que no dejen de estar atentos, porque gracias a la colaboración que, como usted tan amablemente ocupa su tiempo para dar estas clases magistrales, vamos a estar, Dios mediante, dando otras clases más adelante. Entonces, atentos y esperemos tenernos reunidos a todos nuevamente en otras capacitaciones, ¿no es cierto? Así que gracias, doctor, y espero no sea la última vez que esté con nosotros. No. Que sea No, la de primera de ninguna muchas. manera. Bueno, muchísimas De gracias. ninguna Gracias, manera, Dino, muchas por tus gracias. aportes. Gracias, doctor. Y ahora sí, bueno, hasta luego. Será hasta la próxima reunión. Chau, chau. Hasta luego.